Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy tengo ganas de hablar de una selección que a mí me gusta mucho. Una selección que vengo siguiendo en el último tiempo, último año, últimos meses, y que creo que tiene un potencial enorme. Cuando en su momento se hablaba de Bélgica, quizás allá por el año 2010, 2012, que empezaban a aparecer los Hazard, los De Bruyne, los Lukaku. Bueno, creo que hay una selección que en los próximos años, quizás en la Euro 2028, quizás en el Mundial 2030, puede llegar a tener una camada espectacular de jugadores. Hay que ver cómo se terminan formando, hay que ver cómo terminan llegando a la elite del fútbol, pero que al menos en potencial hoy me sorprende la cantidad y la calidad de talentos que tiene, porque normalmente no es un país con tantos jugadores. Esa selección es Grecia. Vamos a hablar un poco acerca de la selección griega, sus últimas actuaciones y obviamente para mí lo más interesante que es el plantel que puede llegar a tener Grecia y el que tiene actualmente pensando a futuro. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Como les decía recién, la verdad que Grecia no es una selección con una gran trayectoria a nivel futbolístico. Una selección que apenas ha participado en 3 Copas del Mundo, que fue la primera en el año 1994 en Estados Unidos, en el año 2010 en Sudáfrica, en ambas cayendo en fase de grupos, y su mejor actuación que fue en Brasil 2014 llegando hasta los octavos de final. Son los únicos 3 mundiales a los cuales clasificó Grecia. Es más, a este mundial de Estados Unidos, en el cual van a estar presentes 48 selecciones, Grecia tampoco pudo clasificar y la verdad hizo una muy floja eliminatoria en términos generales, perdiendo la mayoría de los partidos, a pesar de que, como les digo, para mí tenía buenos jugadores para intentar hacer algo un poco mejor. También es cierto que a nivel Eurocopa no tiene muchas participaciones, tiene solamente 4. En el año 1980 cayó en fase de grupos en su debut, en lo que fue en la Eurocopa de Italia. En el 2008 cayó también en fase de grupos y en el 2012, la última vez que logró clasificar, llegó hasta los cuartos de final. Pero claro, Grecia tiene algo en su historia que es uno de los hechos futbolísticos más increíbles y más improbables. Si alguno tuviese que pensar en los últimos años en un equipo que rompió el molde y que inesperadamente se llevó un título que nadie creía, bueno, uno rápidamente pensaría en Leicester City llevándose la Premier League en esa temporada gloriosa de la mano de Vardy, Mahrez y N'Golo Kanté. Bueno, a ese nivel para mí está lo que logró Grecia en el año 2004. Una Grecia que en su segunda Eurocopa, jugada en Portugal, y frente a la selección local en la final, una selección con muchísimas figuras, Luis Figo, Deco, entre otros, se llevó el título. O sea, realmente algo es muy difícil de dimensionar, ¿no? Pero creo que lo pudiésemos poner a la par de, no sé, que en una Copa América la ganase Venezuela. O sea, a ese nivel está. Era muy difícil pensar que la selección griega pudiese ganar y con muchos futbolistas en el medio local, con muchos jugadores con bastante trayectoria, pero digo, fuera de lo que era el fútbol griego, no tan conocidos, lograron un título histórico y que se va a recordar seguramente por muchos años más adelante. Pero sacando ese gran hito, ese gran logro en el año 2004, después Grecia nunca logró hacer grandes cosas en el fútbol y más allá de algún que otro jugador, nunca tuvo una selección muy competitiva en términos generales. Tenía algunos talentos buenos, algunos futbolistas jugando en grandes ligas, pero el 11 de Grecia no era tan bueno o tan llamativo como para ilusionarse seriamente en lograr cosas importantes, sobre todo en lo que puede ser, por ejemplo, un mundial, porque en la Eurocopa, como les digo, habían logrado esa gran hazaña en el año 2004. Sin embargo, tengo mucha fe en esta generación griega, y atención que creo que puede llegar a ser una de las selecciones, como les comentaba antes, Bélgica en su momento, cuando apareció en el 2014 en su primera participación mundialista con esta nueva generación. Dinamarca, de la cual se habló mucho también en su momento, después no tuvo un buen mundial en Qatar, pero digo, esas selecciones que de la nada misma aparecen con muchos jugadores buenos, con muchos jugadores en grandes ligas europeas y que se vuelven de la nada a una selección candidata a ser la revelación. No digo candidata a ganar un título ni mucho menos, pero sí candidata a ser revelación en torneos importantes. Vamos a repasar algunos nombres, que estoy seguro que la mayoría, muchos no lo van a conocer, pero también estoy seguro que a muchos de los que voy a mencionar ahora, seguramente en los próximos años, y ni siquiera me digo en los próximos años, en los próximos meses, van a empezar a ver cómo empiezan a aterrizar en las grandes ligas, en la Premier, en la Serie A, en la Bundesliga y demás.
Hoy en día el gran referente que tiene esta selección en cuanto a actualidad sin duda es Vangelis Pavlidis, el delantero del Benfica, goleador de los últimos 2 torneos en Portugal jugando con Benfica, y un delantero que sin duda, después de lo que fue la irrupción de Víctor Gyökeres, es el mejor delantero del fútbol portugués. Hoy en día ya con Gyökeres en el Arsenal, Pavlidis se ha quedado ahí, tiene 27 años y sin duda es un jugador muy importante y hoy en día también por experiencia uno de los pilares que tiene la selección griega. Llegaría al próximo Mundial 2030 con 31 años, todavía estaría en una buena etapa, y a la Eurocopa con 29. A partir de acá es donde aparecen toda esta camada de jóvenes, uno mejor que el otro, que sin duda creo que pueden llegar a ser parte de un gran futuro para Grecia. Por ejemplo aparece Christos Tzolis, un extremo izquierdo de 23 años que juega en el Brujas y que es un jugador muy pero muy interesante. Un jugador que en el fútbol de Bélgica debe ser probablemente el mejor futbolista de la liga y un jugador que ya ha sonado para grandes de la Premier. Se lo mencionó al Manchester United, se lo ha mencionado en el Arsenal y que creo que en el corto plazo seguramente va a tener la oportunidad de aterrizar ahí. Tuvo una etapa en la Bundesliga donde no le fue tan bien, pero hoy en día es un jugador mucho más maduro, un jugador que a pesar de que joven ya tiene 23 años y varias temporadas jugando y que creo que le puede llegar a ir muy bien en la Premier. Después aparece uno de los grandes talentos de esta camada, que es Konstantinos Karetsas, un joven de apenas 18 años que juega en el Genk de Bélgica y que también seguramente vamos a ver en los próximos meses, me animo a decir yo, a partir de la próxima temporada, jugando en algún equipo importante. Ya se lo ha vinculado con el Brighton, se lo ha vinculado también con el Chelsea y creo que es cuestión de tiempo nada más para que pueda aterrizar ahí el que para mí hoy en día es el gran talento de esta camada. Después aparece también un jugador como por ejemplo Charalampos Kostoulas, que viene de marcarle un golazo al Bournemouth de chilena y que con 18 años ya juega en el Brighton y empieza en esta temporada a tener mucha más continuidad. Un delantero que con 18 años ya está jugando en Premier. O sea, imagínense el potencial que puede llegar a tener este chico que había llegado procedente del Olympiacos. Otro jugador interesantísimo, y en este caso no tanto vinculado a la delantera, es el caso de Christos Mousakitis, el volante de 19 años que también está en el Olympiacos y que es un volante muy, pero muy interesante, de los volantes modernos, esos famosos box to box, pero que también tiene una gran visión de juego y que también hoy en día suena en distintos equipos europeos. Para la defensa, por ejemplo, está Konstantinos Kurielakis, defensor central izquierdo de 22 años que ya juega en el Wolfsburgo y está afianzado en el fútbol alemán. No solamente tiene buenos proyectos en la delantera, sino que también en el medio del campo y en la defensa tiene buenos jugadores, buenos prospectos. También aparece Stefano Simas, otro delantero de 20 años que juega en el Brighton, junto con Kostoulas, dos delanteros griegos de 20 y 18 años que ya juegan en el Brighton y que pueden llegar a ser la delantera del conjunto inglés en los próximos años. Pero esto no se queda acá. Después tenemos a Giannis Konstanteilas, uno de los volantes también más talentosos y más creativos que tiene esta generación. Tiene 22 años, juega en el PAOK. Para mí, hoy en día, el futbolista más destacado del fútbol griego, más allá de que hay otros con mayor proyección, si se quiere, o más jóvenes, y otro jugador que le veo futuro en el mediano y corto plazo, porque ya tiene 22 años, jugando, por ejemplo, en la Serie A. Jugador interesantísimo también este griego, y un futbolista que le veo mucho futuro y potencial. En el arco también tiene una muy buena promesa. En realidad tiene dos muy buenos arqueros pensando a futuro. Uno de ellos es Solakis, el arquero del Olympiacos, que ya ha demostrado cosas interesantes tanto en la Liga Griega como también en Champions. Y el otro es Christos Mandas, que ya ataja en la Lazio y hoy en día está vinculado al Bournemouth directamente, que estaría dispuesto a pagar 25 millones de euros por el arquero griego de 24 años. Sumémosle a la experiencia que le aporta también Vlacho Dimos, el arquero que hoy en día está en el Sevilla, que ya tiene 31 años, pero otro arquero que sin duda ha sido importante. Esos para mí son los principales talentos que tiene Grecia pensando a futuro. Pero no son los únicos, tiene una muy buena camada de jugadores que seguramente vamos a ver que poco a poco se empiezan a meter en el fútbol inglés, como ya han hecho en este caso los que están en el Brighton. Seguramente los vamos a ver muchos en la Bundesliga, que es un destino predilecto para los griegos. Algunos los veremos en la Serie A, quizás también, ¿por qué no?, jugando en el fútbol español, menos quizás, no menos los casos. Pero sin duda una camada de jugadores griegos impresionante. Uno más interesante que el otro, uno con mayor potencial que el otro. Y que creo que si se forma ese 11 con jugadores que tiene, más las opciones que tendría, atención con Grecia en los próximos años. Quizás no le dé para la Eurocopa del año 2028, todavía serían bastante jóvenes todos,
pero creo que para el Mundial 2030 no solamente van a clasificar, sino que pueden llegar a ser una de las selecciones revelación. Quizás me emocioné mucho, quizás estoy exagerando, quizás todos estos jugadores que mencioné no lleguen a ningún lado, pero no puedo dejar de mencionar algo que me parecía interesante contarles, que creo que Grecia está con un muy buen proyecto de futbolistas, muchos jóvenes con mucha proyección y que creo que pueden llegar a hacer cosas grandes en los próximos años. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, cuéntenme si los conocían algunos de estos al menos. Yo la gran mayoría los fui conociendo, la verdad, jugando al FIFA, al modo carrera, pero después me empecé a interiorizar, empecé a seguirlos, empecé a ver las cosas que hacían en sus ligas, empecé a ver las características que tenían realmente cada uno en la realidad, y me parece que es una camada de jugadores que, les vuelvo a repetir, va a hacer que Grecia vuelva a estar en los primeros planos. Los veo mañana en un próximo video.